Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Bendito Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria. A ti, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia está sobre nosotros siempre. Tu bendición no cesa, Señor, aún y cuando nosotros no la vemos o cuando somos malagradecidos y no la reconocemos. Te agradecemos, Señor, también porque nos permites todavía este tiempo de seguir leyendo con relativa paz tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Te pedimos que haga un cambio en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, en nuestras fuerzas para predicar tu evangelio. Bendito sea, Señor, siempre y por siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Ahora sí, vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 7, y escrito está: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Esta es la mejor forma de llevarnos a que nos preguntemos si nuestras actividades, pensamientos e intenciones de nuestro corazón son conforme a lo que Dios espera, porque su Hijo amado Jesús, con sus enseñanzas, tenemos claridad de lo que a Dios le agrada, y si es así, tendremos cosecha sobreabundante en la tierra que Él nos ha entregado, reconociendo lo que escrito está: permanezcan en mí y yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Juan 15:4. Así que asimilemos y guardemos esto en nuestro corazón, porque solo siguiendo a Cristo seremos ayudados para crecer como el Eterno desea y llegar a la estatura del varón perfecto. Aleluya. Sí, miren, agregaría un poquito más a la reflexión de nuestro hermano Raimundo, de que no importa, de verdad, no importa la respuesta que podamos obtener cuando predicamos el Evangelio. Puede ser que nos digan de inmediato que sí, puede ser que nos digan de inmediato que no. Sin embargo, lo que sí es que tenemos que regar el Evangelio, porque a final de cuentas solo Dios va a dar el crecimiento, solo Dios sabe quién va a dar fruto, solo Dios sabe todas las cosas. Entonces, no hay excusa, vamos a seguir compartiendo el Evangelio. Vamos a comenzar ahora sí la lectura. Vamos a comenzar con el capítulo número 22 del primer libro de Samuel, y el Señor dice así: yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de ahí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con ustedes hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en un lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Saúl mata a los sacerdotes de Nob. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo de un tamarisco sobre un alto, y tenía su lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oigan ahora, hijos de Benjamín, les dará también a todos ustedes el hijo de Isaí tierras y viñas, y les hará a todos ustedes jefes de millares y jefes de centenas, para que todos ustedes hayan conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído, como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de ustedes que se duela de mí, y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche, tal como lo hace hoy. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él al Señor, y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Y él dijo: heme aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué has conspirado contra mí, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada, y consultaste por él a Dios para que se levantara contra mí y me acechara, como lo hace el hoy día? Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? ¿He comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios? Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto, grande ni pequeña. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él:
vuélvanse y maten a los sacerdotes del Señor, porque también la mano de ellos está con David, pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron. Pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes del Señor. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes, y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino, y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes del Señor. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando ahí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl: yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien busque mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Capítulo 23 del primer libro de Samuel. Escrito está: David en el desierto. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y le roban las eras. Y David consultó al Señor diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y el Señor respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuanto más si vamos a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces David volvió a consultar al Señor, y el Señor le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila, y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota. Y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Señor Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Señor Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y el Señor dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor respondió: los entregarán. Mas David se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir, y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Orés, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante del Señor, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Sif para decirle a Saúl en Gabaa: ¿no está David escondido en nuestra tierra en las peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme tu deseo, y nosotros lo entregaremos en la mano del rey. Y Saúl dijo: benditos sean ustedes del Señor, que han tenido compasión de mí. Vayan pues ahora, asegúrense más, conozcan y vean el lugar de su escondite, y quien lo haya visto ahí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observen pues e infórmense de todos los escondrijos donde se oculta, y vuelvan a mí con información segura, y yo iré con ustedes. Y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron a Sif delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá, al sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo. Pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña, y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón, y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país.
Volvió por tanto Saúl de perseguir a David, y partió con los filisteos. Por esta causa pusieron en aquel lugar por nombre Sela Amalecot. Entonces David subió de ahí y habitó en los lugares fuertes en Engadi. Capítulo 24 del primer libro de Samuel. El Señor dice así: David perdona la vida a Saúl en Engadi. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: He aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: He aquí el día que te dijo el Señor: He aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te parezca. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: El Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido del Señor. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo: Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿Por qué oyes las palabras de los que dicen: Mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo el Señor te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matara, pero te perdoné porque dije: No extenderé mi mano contra mi Señor, porque él es el ungido de Dios. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu mano, de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que hoy no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzga el Señor entre tú y yo, y véngueme de ti el Señor. Pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá la impiedad. Así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? El Señor pues será juez, y él juzgará entre tú y yo, y él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó su voz y lloró, y dijo a David: Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado el Señor en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? El Señor te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por el Señor que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Con esto terminamos los capítulos del día de hoy del libro de Samuel, y vemos aquí cosas interesantes. Primero que nada, David sabía que Saúl había sido escogido por Dios y no se atrevió a quitarle la vida. Respetó el que el Señor lo haya elegido y solamente cortó el borde de su mano, de su manto, pero eso le sirvió para que Saúl se diera cuenta de que de verdad David no quería hacerle daño. Pero Saúl ya se le iban las cabras, un espíritu malo de parte del Señor se posesionaba de él, y eso hacía que siempre estuviera cambiando de opinión. De hecho, aquí le dice que no lo iba a volver a perseguir, pero vamos a leer más adelante cómo Saúl no paraba en su empeño de acabar con la vida de David. El gran mal que ocasionó David, y él se responsabilizó de ello, por eso Dios lo ama. Vamos a ir viendo cómo David, conforme va cometiendo errores, se va arrepintiendo y le pedía perdón a Dios. ¿Por qué? Recuerdan que en el video anterior leíamos que David le mintió al sacerdote Ahimelech, diciéndole que Saúl lo había enviado y que le diera de comer y que le diera la espada de Goliat. Y eso ocasionó que cuando Saúl llegó con Ahimelech, mandó a su criado Doeg a que acabara con la vida de Ahimelech, de toda su descendencia y de toda la ciudad.
Y eso fue responsable de David. Abiatar, que a la postre se va a convertir en el sacerdote de Israel porque fue leal a David. ¿Sí? ¿O me estoy equivocando? Bueno, lo vamos a leer más adelante, ¿no? Porque hubo un sacerdote y un general que traicionaron a David, pero no recuerdo quién es. Luego lo vamos a leer, de todas maneras lo vamos a leer. Y David se responsabilizó, dijo, por culpa mía asesinaron a tu papá. Entonces, pues, te pido perdón y vente conmigo para protegerte. David se responsabilizó del mal que había hecho. Eso es algo que tenemos que aprender cuando nosotros cometamos pecado a cada rato. Arrepentirnos y tratar de no volverlo a hacer. Eso es lo que el Señor pide de nosotros, que cada vez que nosotros estemos cometiendo pecado, pues que tratemos de alejarnos de ese pecado y no lo volvamos a hacer, sino que al contrario, sigamos adelante en el camino del Señor, luchando fuertemente para vivir una vida como Cristo la vivió. Ahora sí, vámonos al capítulo número 15, ya vamos en el 15, y ya lo vamos a acabar el 15 y yo no he podido subir la introducción, pero bueno, capítulo 15 del Evangelio de Marcos, vamos a terminar con él, y el Señor dice así: crucifixión y muerte de Jesús. Y obligaron a uno que pasaba, que se llamaba Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevara la cruz, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, miren, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre, poniendo en una caña, le dio a beber diciendo, dejen, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando a gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había ahí algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, a quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y le puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Terminamos el capítulo 15 y el tema recurrente en los 4 evangelios, la crucifixión de nuestro Señor y Salvador. El plan diseñado por Dios para que todos nosotros pudiéramos tener un Redentor que hiciera posible que se borraran nuestros pecados y nuestras iniquidades. La crucifixión de Jesucristo, su sangre derramada en esa cruz, ese es el fin que tiene, el habernos liberado del pecado, el habernos liberado de la muerte espiritual, el habernos hecho justos y redimidos delante de Dios. Sin ese sacrificio nada hubiéramos podido hacer nosotros para limpiar nuestras culpas, absolutamente nada. Ese sacrificio hizo que Dios apaciguara su ira sobre todos nosotros, los que hemos decidido seguir a Jesucristo, y entonces
nosotros tendríamos que habernos subido a esa cruz y ni con eso hubiéramos pagado nuestros pecados e iniquidades. Gloria a Dios que en su plan perfecto dispuso un Salvador y un Redentor para que cada uno de nosotros pudiera ascender al reino de los cielos. Eh, ya vemos aquí también que la palabra menciona que Jesús fue sepultado y de hecho menciona que María Magdalena y María la madre de Jesús vieron en dónde fue sepultado para que después, cuando resucitara Jesucristo, no hubiera ningún atisbo de error hacia en qué tumba había quedado. En una tumba que había donado José de Arimatea para que reposaran los restos de nuestro Señor. Pero veremos más adelante, mañana veremos cómo sucedió algo verdaderamente increíble. Bendito Señor, te damos gracias porque el día de hoy tu palabra nos habla directo al corazón para actuar como debemos de actuar, como varones de Dios, Señor, como mujeres del reino. Sabemos, Señor, que tú has dispuesto todo para que andemos en ellos, que tú has puesto las buenas obras para que andemos en ellas, y que solo por la lectura de tu palabra podemos averiguar, Señor, podemos sentirnos a gusto, sabiendo que tratamos, diariamente luchamos por hacer lo agradable a tus ojos. Gracias, Señor, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Cristo Jesús. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.